Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que hacía mucho tiempo que no os traía y es un story time, un contando mi experiencia con el aumento de labios con ácido hialurónico. Si me seguís por Instagram, seguramente hace unos días visteis este post donde allí contaba un poquito de forma resumida lo que había sido el tratamiento, lo que habían sido pues las sesiones, y también por stories durante todo el proceso os fui subiendo diferentes capturas de momentos y demás, y hoy os lo quiero traer aquí como resumido porque algunas sí que me habéis pedido que os lo explique un poquito más detallado. Antes de empezar ya directamente a contaros cómo fueron las sesiones, dónde me las hice y demás, os quería poner un poquito en contexto. Yo siempre había tenido complejo de labio pequeño, el labio de abajo no, era bastante gordito, carnosito, pero el de arriba ni siquiera se veía. Os voy a ir dejando fotos mientras os vais haciendo pues todas las explicaciones. El labio de arriba era muy finito, me ponía de lado, no parecía que había labio y de frente cuando sonreía y demás siempre se me quedaba como escondido. Entonces, bueno, tenía ese complejo, pero siempre lo había dejado ahí. Se me había pasado alguna vez por la cabeza ponerme ácido hialurónico porque, por ejemplo, mi tía también le pasa lo del labio y ella se lo puso y estuvo muy contenta. Pero claro, el dinero y demás, pues por aquel entonces no tenía y lo fui dejando pasar. Y es verdad que yo me miraba al espejo, tampoco era algo que me martirizara, digamos, sí, había tenido complejo, pero se quedaba un poco ahí. Hasta que en septiembre se puso en contacto conmigo la doctora Fernanda Muñoz, que tiene una clínica aquí en Mallorca, y me dijo que le gustaría hacer algún tratamiento conmigo. Yo en aquel momento aún no tenía pensado lo del labio, pero a medida que se iba acercando el día de la cita, que fue el 9 de octubre, pues no sé, lo iba pensando y pensando más. Se lo comenté a mi chico y él no estaba muy convencido porque el tema de los tratamientos estéticos, o sea, como él no conocía la clínica, no conocía a la doctora y demás, era un poco reticente. Entonces le dije, bueno, ven a esta primera sesión conmigo, es una sesión informativa, no me voy a hacer nada en esta primera sesión. Entonces tú vienes conmigo, lo hablamos con ella y seguramente quedemos un poco más contentos o quedemos, no sé, que con la explicación quizás nos convenciera un poquito más. Entonces el día 9 de octubre fuimos a la clínica que está en Sa Pobla, está aquí en Mallorca y os voy a dejar por aquí la dirección. Tiene Instagram que es @DRA, es decir, doctora Fernanda Muñoz. También os lo voy a dejar por aquí, no tengáis problema, y os lo voy a dejar también en la cajita de información, de descripción, con todos los links y demás. Y la verdad que de esa primera sesión pues salimos súper contentos. Ya os digo, fue como una primera sesión informativa porque solo fuimos a hablar con ella, pero todo lo que me contaba me transmitía mucha tranquilidad, cómo lo íbamos a hacer. Yo es que tengo un labio muy plano, entonces primero teníamos que girarlo en diferentes sesiones. No sé, yo después de esa sesión, esa primera como consulta, quedé muy tranquila y Manu también salió como más tranquilo al haber escuchado pues todo lo que decía la profesional, la doctora Fernanda, y decimos que sí que me lo iba a hacer el aumento, a ver, en la parte de arriba es donde más se notaría, pero por abajo también iba a haber algún pinchacito y así hicimos. Empezamos el tratamiento. El tratamiento ha consistido en 3 sesiones, normalmente se suele hacer en 2, pero como os comento, el labio de arriba mío era muy plano y se tenía que ir girando poco a poco con los diferentes pinchazos, las diferentes sesiones, para evitar que quedara el labio estilo pato. Seguramente lo habéis visto en muchos sitios, que cuando se hace mal el tratamiento de ácido hialurónico, pues te puede quedar así, la boca tipo pato. Entonces, para evitar esto, como con mi tipo de labio es muy fino, pues se tenía que ir haciendo poquito a poquito. Hicimos 3 sesiones. La primera fue el 23 de octubre, me pusieron 0,6 mililitros del producto, que es ácido hialurónico de la marca Juvederm Volift, algo así. Os lo voy a dejar por aquí escrito porque es un poco complicado de explicar. Bueno, de explicar no, de decir la palabra. Es el ácido hialurónico de la marca Juvederm Volift. Creo que es así, ¿vale? Vale, en esta primera sesión os voy a dejar también fotos por aquí. Se hicieron diferentes pinchazos, muy poco a poco, muy lento, yendo marcando y empezando a girar el labio. Después de esa primera sesión vino la segunda en 2 semanas, fue el 6 de noviembre. Allí volvimos a poner 0,6 mililitros del producto
y seguimos girando. Es verdad que en esta segunda sesión la cosa fue como mejor, con el paso del tiempo ya se iba notando un labio mucho más carnoso, un labio como más marcado, pero no pusimos todo el producto en esa segunda sesión, volvimos a esperar esta vez 3 semanas, que fue el 27 de noviembre, para terminar el tratamiento. En esa tercera sesión se volvió a poner 0,6, es decir, que en total me han puesto 1,2 mililitros del producto. Normalmente se suele poner 1, pero es que mi labio requería un poquito más. Y en esa última sesión pues ya terminamos. Es la foto esta de aquí, que también os voy a dejar el antes y el después desde entonces. En esa última sesión es verdad que no rellenamos muchísimo ni perfilamos muchísimo. Fue como un mix entre las dos, porque mi labio lo que más requería era pues el giro, que quedara bonito, que cuando yo me pusiera de perfil no quedara una boca tipo pato, sino que quedara natural, y yo creo que eso lo hemos conseguido. Entonces eso ha sido como una técnica que utiliza la doctora Fernanda, que son pinchazos, muchos pinchazos y en muchas sesiones, para que el labio tampoco se sobrecargue. Os lo he estado diciendo durante todo el vídeo, yo tengo un labio muy fino y es algo preocupante a la hora de hacer este tipo de tratamientos, porque necesitas ir poquito a poco, necesitas ir pinchando muchas veces, y eso también lo que hace es que durante 2 o 3 días, incluso 4 la primera vez, el labio esté bastante hinchado. El tema de dolor, que es algo que me habéis preguntado muchísimo. A ver, ella por ejemplo pone anestesia de dentista. Entonces, por ejemplo, lo que más me dolía a mí eran los pinchazos de la anestesia, porque claro, una vez ya te han puesto la anestesia y te hace efecto, pues el resto de pinchazos no duelen mucho. No duelen mucho es relativo, porque por ejemplo, cuando tocan toda la parte del perfil de fuera, a mí me dolía muchísimo. O sea, imaginaros si no hubiera tenido anestesia, muchísimo más, pero es un dolor soportable, o sea, no es un dolor que digas basta, duele. Por ejemplo, por en medio pues no lo notaba porque la anestesia hacía el efecto y no había ningún problema, pero no, es un dolor que se puede soportar. El tema de moratones, por ejemplo, cuando más me salieron fue después de la primera sesión, porque como era el primer día que empezábamos a girar y a estirar, pues todo esto por aquí se me puso bastante morado, me duró bastantes días, quizás hasta casi las 2 semanas o 1 semana y media, pero bueno, fue por eso, porque mi labio nunca había experimentado este tipo de cosas, entonces esa primera sesión fue así. Pero por ejemplo, después de la segunda solo tuve un moradito interno en la parte de dentro que ni se vio, y después en la tercera creo que también uno súper chiquitito, pero es verdad que el labio reaccionó bastante bien, se ha podido trabajar bastante bien con el labio y hemos podido exponer lo que es la parte rojita hacia afuera, que ahora es lo que te hace que tengas un labio normal, porque quizás si nunca me hubieras visto en un vídeo o no me hayas visto en persona y me ves de repente, jamás hubieras dicho que llevo ácido en los labios, porque se ha hecho de una manera súper natural y por eso estoy muy contenta con el resultado. A título personal, yo sí que recomendaría el tema del ácido hialurónico para este tipo de cosas. Yo no creo que me haga un labio más grande, porque estuve hablando con la doctora y es verdad que aunque el ácido nunca se va del todo, sí que se va perdiendo. Entonces quizá de aquí a unos meses, si me quiero volver a pinchar, pues no habría ningún problema. Incluso si ahora mismo quisiera hacerme el labio más grande, también se podría. Pero yo lo que quería conseguir era un labio natural, que me pudiera pintar los labios como ahora y se vieran los labios, que era lo que yo decía que nunca se me veían. Eso era como mi principal razón, ¿no? Que se vieran, que fueran naturales, y ya os digo que sí que se pueden aumentar más, que hay gente que se lo hace, por ejemplo, todo en una sesión, quizá tienes labio más fuerte, quizá no necesita tanto giro, pero a mí me ha gustado hacerlo en tantas pautas, aunque tuviéramos que ir hasta allí tantas veces, porque es como que ha quedado mucho más natural. O sea, yo también he ido como más tranquila, mi chico me ha acompañado todas las veces por el tema de la anestesia, aunque en realidad no hubiera hecho falta, pero nos hemos quedado como más tranquilos con eso. Y recomiendo muchísimo a la doctora porque es que me ha gustado muchísimo el trato con ella. No solo por los labios, sino porque también ella un día en las sesiones me vio que yo respiraba muy mal por el tema de la nariz, y como ella es otorrina también, me dijo unas pautas, me dio unos consejos y ahora mismo puedo respirar muchísimo mejor. Entonces yo creo que es una profesional en la que puedes contar para diferentes cosas. También en la clínica hacen muchos otros tratamientos, que no solo es el ácido hialurónico en los labios, también hacen rinoplastias y no os quiero decir mucho más porque quizá me equivoque.
el tema del precio, que es algo que también me habéis comentado mucho. Por ejemplo, cuando yo me hice el tratamiento, ella había sacado una promoción que creo que eran 320 o un poquito menos, pero no quiero meter la pata en ese sentido. Así que si os interesa, siempre podéis escribirle por Instagram porque os responderán muy rápido y os comentarán todos los precios. Y nada, que simplemente quería contároslo porque me habíais estado comentando que os dijera un poquito más sobre la experiencia, el dolor, el precio. Creo que esto ya os lo he comentado todo en el vídeo. He quedado súper contenta y ya os digo que es un labio natural. O sea, si tú me vieras por primera vez, pues quizá no dirías que llevo ácido, y eso es lo que me gusta, es esa sensación de que es natural. Y nada, no os quiero enrollar aquí mucho más, no quiero comentar mucho más de esto. Cualquier duda, pregunta, además me la podéis dejar en los comentarios y os responderé encantada, sin ningún problema. Cualquier cosita también podéis comentarme por Instagram, por mensaje privado, comentario, por allí siempre estoy mucho más activa y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!